generador de funciones, por ejemplo, y del transformador. Este es el circuito que construimos el día viernes, con un diodo, una fuente de un alternador o fuente de poder de corriente alterna. Y el viernes les mostré cómo conectar el osciloscopio para hacer las mediciones y visualizar cómo se comporta la señal alterna antes del diodo y después del diodo. Observamos en ese día que al pasar la corriente alterna por el diodo, obviamente la parte positiva de esa señal alterna polariza directamente el diodo y lo deja pasar esa energía, mientras que el semiciclo negativo lo polariza inversamente y apaga el diodo. Por eso es que observábamos que solamente deja pasar el ciclo positivo o lo rectifica, en otras palabras. Por eso le llamamos diodo rectificador, porque de alguna manera pues rectifica uno de los ciclos dependiendo cómo tengamos conectado el diodo. Bueno, si usáramos un generador de funciones en vez de una fuente de alimentación de corriente alterna, voy a quitar este osciloscopio de aquí y lo voy a colocar en este circuito. A ver, que me dé chance de hacer eso. Lo voy a colocar aquí y voy a hacer la conexión tal como lo hicimos el viernes. Un canal lo voy a conectar antes del diodo y el canal B lo voy a utilizar para medir después del diodo. Entonces ahora tenemos como fuente de señal alterna un generador de funciones. Déjenme abrir el internet para que vean un generador de funciones tal como el que tenemos ahí en el laboratorio. Bien, vamos a tener pues una gran gama de generadores de funciones, desde los muy sofisticados, digamos, digitales, que tienen muchísimas funciones, pero en el laboratorio tenemos un generador de funciones como este, en donde con estos botones pues yo puedo modificar la frecuencia de la señal, la amplitud, etc. Tengo un display donde estoy viendo esa frecuencia. Y tenemos otros generadores de funciones un poquito menos sofisticados, digamos analógicos o análogos, en donde pues las perillas de control pues no son tan sofisticadas como ese que les acabo de mencionar. Déjenme ver si encuentro uno parecido al que tenemos en el laboratorio. De hecho, quiero que vean que esta imagen, este generador de funciones, está conectado a través de una sonda al osciloscopio. Entonces, el osciloscopio me sirve para visualizar lo que me está generando este aparato que le llamamos generador de funciones. Entonces, les muestro estas imágenes pues para que tengan una idea pues de cómo es físicamente un generador de funciones. El osciloscopio pues ya se los mostré en la clase pasada. Bien, no encuentro aquí un modelo de los analógicos que tenemos ahí en el laboratorio, pues es un aparato muy sencillo, no tiene la pantalla digital como el que les acabo de mostrar, no tiene pues digamos que es más o menos parecido, muy parecido a nada más que es negro. Tiene, en lugar de tener
digamos, la pantalla digital pues tiene puros controles analógicos, es decir, de perilla. Entonces con esto yo puedo ajustar la frecuencia, las escalas de la frecuencia para la señal que yo quiero introducir al circuito. Creo que no se ve lo que está compartiendo. A ver, perdón. A ver, es que no compartí esa pantalla, perdón. A ver, entonces dejo lo que quería ahí y voy a compartir. A ver, creo que ahí sí, ¿no? Permíteme. Aún no sale nada, pero... A ver, permítame. Sí, ya... Ah, ya apareció. Entonces, perdón. Sí, ya había aparecido. Entonces, me regreso aquí. A ver, ahí debe estar apareciendo. Sí, ya aparece. Ok. Entonces quiere decir que no observaron todo lo que les mostré. Bueno, miren, esto que está apareciendo en pantalla es un generador de funciones analógico. No, ¿Perdón? creo que sigue sin... Está como trabada o no sé si sea mi compu, pero no... A ver, A ver. ¿qué sale? Y ahora sí. Ya está. Ahí está ya. ¿Sí están viendo esta imagen que estoy señalando? No, no se ve A el ver. Teams. No, solo se ve el Teams. Perdón, entonces quiere decir que no estoy compartiendo la página adecuada. A ver, déjenme ver esta. Escritorio. A ver ahí. Sí. Ok. Sí, ahora sí se ve. Bien, entonces miren, este es un generador de funciones analógico, pues, un aparato relativamente sencillo que contiene una botonera para yo poner la escala de la frecuencia de la señal que quiero introducir al circuito. Y con estas perillas yo puedo ajustar finamente la frecuencia y la amplitud de la señal. Este es un generador de funciones. Y les mostré otra imagen, déjenme ver si está por aquí. Bueno, este aparato de aquí, pues es un instrumento, un generador de funciones un poco más sofisticado, es ya digital, contiene una pantalla digital que me muestra los valores de la señal que estoy introduciendo al circuito. Tiene una serie de botones que también me sirve para calibrar pues la señal que estoy introduciendo al circuito. Y por aquí también les mostré otra imagen, esta, en donde físicamente tenemos conectado un generador de funciones, que es el que estoy señalando, a un osciloscopio a través de su sonda. Por aquí vemos el caimancito que yo les comentaba en la clase pasada que tienen los osciloscopios. Esa terminal generalmente va conectado con la parte negativa del circuito, o en este caso, pues el generador de funciones. Entonces el generador de funciones también tiene su punta, que es la que yo conecto al circuito. Entonces, la intención de mostrarles estas imágenes es para que ustedes observen físicamente cómo es ese aparato. Porque aquí en el Proteus, me regresé ya a la pantalla de Proteus, ¿sí la están viendo? Sí. Ok. Entonces, aquí lo que nos aparece en Proteus, pues es un cuadrito que ahorita que le ponga ROM, pues me va a aparecer una pantallita como si fuera virtualmente el osciloscopio. Entonces, vean que tengo conectado el mismo circuito de la clase pasada, pero en vez de un alternador o una fuente de señal alterna, le puse un generador de funciones. Vamos a ponerlo a correr para que vean que pues, el generador de funciones pues, me sirve para hacer una prueba de circuito antes de meter la señal alterna real. Porque ¿qué es lo que haría yo en el laboratorio? ¿O qué harían ustedes?
a este circuito, pues lo conectarían a la clavija de la señal alterna que hay en el laboratorio. Obviamente no es un voltaje muy grande, de 120, pero acuérdense que el diodo puede soportar en inversa hasta 1000 voltios. Es la hoja de datos que vimos la clase pasada. Bueno, entonces vamos a poner en run a este circuito. Y aquí me aparece el osciloscopio que tengo aquí y mi generador de funciones. Aquí está mi generador de funciones y mi osciloscopio. Bueno, tengo conectado el canal A y el canal B. El C y el D, en este caso, pues no los estoy utilizando para nada, por lo tanto, me voy a la sección del osciloscopio canal C y lo apago. También apago el canal D. Y solamente me queda canal A y canal B. Bueno, vamos a centrar en el eje X nuestras dos señales, pues para poder apreciar lo que está haciendo el circuito. Entonces, aquí en la parte de posición vertical, y me lo está diciendo que es la posición vertical, desplazo esta perilla hasta que me marque 0. Aquí exactamente en 0, pues ya sé que estoy ubicado justamente en el eje X, en la parte 0. Ahora me voy al canal B y también lo centro. Lo pongo en 0. Ahí estoy. Bueno, una vez que ya los tengo ubicados, bueno, pues los enciendo, están encendidos. Aquí está el canal A, es la entrada del diodo, mientras que el canal B es la salida del diodo. Bueno, pero pues aquí no está haciendo, bueno, aparentemente pues no tengo nada, pero me voy aquí al generador de funciones y hago algunos movimientos. Si se fijan, aquí la amplitud del generador de funciones pues me está marcando 1, pero aquí en el nivel estoy en 0, por lo tanto pues ni siquiera le estoy metiendo ningún voltaje al circuito. Entonces muevo esta perilla hasta que tenga un valor, digamos, reconocible. Ya veo que se movieron las señales, entonces voy aquí al osciloscopio y calibro, como si lo estuviera haciendo en el laboratorio. Aquí lo que haría sería calibrar esta perilla, que son los volts por división, la muevo hasta que tenga una señal, digamos que ya la veo un poco más visible, al menos la amarilla. Pero todavía aquí en el canal de funciones yo puedo modificar la frecuencia, porque aquí veo que la frecuencia está muy amplia. Entonces puedo mover aquí la frecuencia, y vean lo que pasa. Moví la frecuencia y ya tengo una señal más visible. Todavía me ocurrió, aquí ya me ocurrió un problema y me sacó del Proteus. A ver si me hace que no se grabó nada. A ver, creo que aquí me lo va a recordar. Bueno, ahí estoy. Por si las dudas, déjenme guardar este proyecto. Lo voy a guardar y lo vuelvo a correr. Y bueno, pues voy a tener que hacer otra vez todo el proceso. Apago el canal C, apago el canal D, centro mi canal A y centro mi canal B. Bien, ahí veo ya cierta lectura. Solamente vamos a mover algunos parámetros de acá del generador de funciones, y puedo mover y puedo mover la frecuencia, y ahí la tenemos ya visible.
Aquí en el osciloscopio, pues podría yo mover también los volts por división para que esta señal la pueda visualizar un poco mejor. Es conveniente que la misma escala que está en canal A esté en canal B para poder apreciar exactamente lo que está haciendo el circuito. ¿Y qué es lo que estamos observando? Bueno, pues lo mismo que vimos el viernes con la señal alterna de 120, solo que ahora lo estoy haciendo con el generador de funciones, ¿de acuerdo? Entonces estoy inyectando una función seno, vean aquí en el generador de funciones, que estoy ubicado, está encendido la función seno, que es obviamente una señal similar a la corriente alterna, ¿verdad? Yo con este botón, yo puedo cambiar la señal a triangular, a diente de sierra o a señal cuadrada. Pero en cualquiera de ellas, vean que la parte negativa la está eliminando ¿quién? Pues el diodo. Este diodo está eliminando la parte negativa de esa señal, ¿de acuerdo? Como un diodo rectifica la parte negativa o la parte positiva, dependiendo de cómo esté conectado, pues yo puedo decir que a la entrada del diodo tenemos una señal alterna, pero a la salida del diodo ya no tengo una señal alterna, ya nada más tengo una señal positiva. Si volteo el diodo, pues tendría la parte negativa. Por lo tanto, puedo decir que el canal B me está entregando un voltaje directo o continuo, ya no es alterno. Acuérdense que le llamamos alterno porque está alternando en un tiempo a la parte positiva y otro tiempo a la parte negativa. Mientras que el diodo, pues ya me está eliminando la parte negativa. Es decir, jóvenes, el diodo rectificador básicamente es el convertidor de señal alterna a señal directa. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo bien, profe. Bueno. Si ustedes revisan su manual de prácticas, en la siguiente práctica, después de los diodos, se va a trabajar con el transformador. El transformador, en este momento estoy compartiendo el web, espero, no sé si aparece o tengo que volver a quitar la pantalla anterior y volver a compartir el internet, mi página de internet. Lo que quiero es que vean un transformador físicamente. Ustedes han visto los transformadores que hay, pues, más bien ahí cerca de su casa, en los postes. Pero los transformadores de laboratorio y que contienen, pues, muchos aparatos electrónicos, voy a compartir alguna imagen. Voy a poner el transformador. ¿Sí lo están viendo la página? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, este que estoy mostrando, pues es un transformador de potencia. Son de los que hay en las subestaciones de las entradas de todas las ciudades. En Jiquilpan hay una subestación que está aquí afuera cuando va uno para Mazamitla. Ustedes van a ver algo así como esto, un montón de, por ahí, de cables y un aparatote de este que es un transformador, pues, de miles de voltios. Pero los que tenemos en el laboratorio, pues, son pequeños, es decir, son transformadores que se usan en circuitos electrónicos, como este que están viendo, ¿verdad? Esto es un transformador. Obviamente, cuando ustedes lean la teoría de esa práctica o en los apuntes, van a saber que un transformador es un elemento que reduce los voltajes alternos.
los reduce o los magnifica dependiendo cómo lo conecte, ¿verdad? Entonces, un transformador tiene dos bobinas o dos embobinados, una que le llamamos la bobina primaria y otra que es la bobina secundaria. Esta bobina secundaria puede tener 2 cables, 3 cables o más, dependiendo de cuántas salidas tenga el transformador. Entonces, por la bobina primaria yo introduzco el voltaje alterno que requiero reducir o amplificar, digámoslo así, subir de valor. Y por el secundario tengo mi respuesta del transformador. Entonces, eso es un transformador. Aquí en Proteus, ustedes pueden buscar los transformadores en su buscador de dispositivos como trans. Acuérdense que aquí en Proteus aparece pues todo en inglés, por lo tanto, si no sé exactamente cómo escribir un elemento, bueno, pues cuando menos pongo las primeras letras y aquí me aparece unas categorías. Yo tengo que irme a la categoría de inductores, porque el transformador contiene inductores o bobinas. Y de aquí pues yo puedo seleccionar alguno de ellos, ¿verdad? Puedo, por ejemplo, poner un transformador simple que tiene una bobina primaria y una bobina secundaria. Y estas rayitas de aquí pues es el núcleo. Es digamos, es una parte, un cuerpo metálico que está, que separa, pues, que es donde se embobinan, ¿no? Donde se enrollan los alambres que forman las bobinas. Puedo tener un transformador, porque en la práctica se les pide un transformador con derivación central. Es decir, ya este transformador tiene en su secundario 3 alambres, 2 extremos y la derivación central. Bien, voy a también a meter a la cajita que tiene derivación central y ahorita lo utilizamos. Bueno, entonces en la parte de abajo alambré o conecté este transformador que puse el sencillo a una fuente de alternador, un alternador, igual que lo hicimos con el diodo. Entonces, fíjense que en el primario conecté mi fuente de alterna y esta le puse valores de 120 voltios y 60 Hz, exactamente como la energía que nos llega de Comisión Federal. Y en el secundario del transformador conecté mi elemento rectificador, tal como lo hicimos en los circuitos anteriores. ¿De acuerdo? Entonces voy a quitar el osciloscopio de aquí y lo voy a conectar en este circuito. Bueno, antes de conectarlo con el diodo joven, quiero que lo vean el transformador a él solo, sin el diodo. Vamos a ver qué hace el transformador tal, o sea, qué le hace la señal alterna que entra por su primario. ¿Qué pasa en el secundario? Bueno, pues voy a poner un osciloscopio aquí. El canal A lo voy a conectar al primario y el canal B lo voy a conectar al secundario. ¿De acuerdo? Entonces, con el osciloscopio yo quiero visualizar qué pasa en el primario y qué pasa en el secundario. Lo voy a poner a correr. Obviamente me aparece aquí también la ventana del generador de funciones porque en un circuito pues estamos utilizando el generador de funciones. Pero bueno, a ese no le vamos a hacer caso ahorita. Vamos a apagar canal C y canal B. Centramos nuestra señal del canal A. La ponemos aquí en el 0.
Y también el canal B lo ponemos en 0, en el eje X, 0. Bien, esto es lo que está pasando, jóvenes. Fíjense que la escala de volts por división está en 5 en el canal A y en el canal B también está en 5. Por lo tanto, lo que está haciendo el transformador en su primario, pues llega una señal grandota, esta amarilla que vemos aquí, y en el secundario me entrega esa misma señal, pero reducida. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el transformador, jóvenes? Pues está reduciendo el valor de voltaje que le llega a su primario, lo reduce en el secundario. No sé si queda claro lo que hace un transformador. Sí, profe. Bueno, en la práctica correspondiente al transformador, si mal no recuerdo, es la práctica 4, se les pide que utilicemos un transformador con derivación central. ¿Por qué con derivación central? Porque son los que tenemos en el laboratorio. Ahorita les voy a mostrar qué hace un transformador con derivación central con diferencia a este que estamos aquí utilizando. Bueno, voy a eliminar este transformador y voy a conectar el que seleccioné con derivación central, que es este. Lo voy a poner aquí. Vamos a hacer la conexión del primario. Y voy a conectar primero los extremos, porque ahí en la práctica les pido, a ver, ¿qué pasa primero si conecto el osciloscopio en los extremos? Bueno, pues vamos a ver que aquí el osciloscopio pues me va a mostrar exactamente algo parecido a lo anterior. Bien, hay una situación aquí que están observando. Voy a reducir un poquito, voy a bajarle la escala, más bien voy a ponerle ampliarle la escala para que se me reduzca un poquito los valores de las señales. Si se fijan, la amarilla pues está prácticamente igual que el azul. ¿Por qué? Bueno, porque los transformadores, pues obviamente yo puedo comprar un transformador de bajada, un transformador de subida o simplemente un transformador de acoplamiento. Entonces lo que tengo que hacer aquí, darle clic en las propiedades y hay un elemento que se llama coupling factor o factor de acoplamiento. Aquí yo por default me puso 1, significa que el acoplamiento es 1 a 1, es decir, lo que entra exactamente es lo que sale. Pero si yo modifico que sea, por ejemplo, 0.5, vamos a ver qué hace. El acoplamiento ahora es 0.5. Entonces, lo vuelvo a correr y vean que el voltaje azul, que es la salida, se va reduciendo. Quiere decir que el factor de acoplamiento, pues yo lo puedo ir variando para que el voltaje de salida, de entrada, perdón, el voltaje que me entrega el secundario sea más chico. ¿De acuerdo? Eso es lo mismo que haríamos en el laboratorio, es decir, el factor de acoplamiento del transformador yo no lo puedo variar físicamente, pero sí le puedo pedir, por ejemplo, en este caso, a ver, dame un transformador de 120 a 24 voltios, es decir, que me reduzca el voltaje de 120 a 24. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense que eso pasó si la salida la tomo entre los extremos, es decir, la resistencia estuviera entre los extremos. Pero ¿qué pasaría si desconecto del extremo y ahora lo conecto en la derivación central? Vamos a ver. Bien, aquí lo que
deberíamos estar viendo es que esta señal, la azul, me entrega la mitad que de los extremos. ¿De acuerdo? Aquí aparentemente en el osciloscopio no lo observo. Vamos a ver qué pasaría si le pusiéramos un multímetro, un medidor de voltaje, nada más que ahora sí va a ser de corriente alterna, porque pues aquí estamos manejando valores alternos. Vamos a conectar en paralelo a la resistencia. Vamos a ponerlo a correr. Y aquí observamos que me está entregando muy cerca de los 30 voltios entre un extremo y la derivación central. Voy a parar el programa. Voy a eliminar esta conexión de aquí y ahora la voy a conectar otra vez al extremo y vamos a ver qué nos marca el multímetro. Aquí observo que se nos va casi al doble. Entonces aquí queda demostrado que el transformador entre los extremos me entrega un valor y entre el extremo y la derivación central me entrega la mitad. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bueno, entonces con esto les he explicado lo necesario para que trabajen con la práctica 4 y el transformador. Bueno, acá de este lado tengo el transformador ahora conectado al diodo que teníamos al inicio. Entonces voy a quitar de aquí el osciloscopio y lo voy a conectar en este circuito. ¿Cuál es la MU? Conecto a la entrada del diodo el canal A y a la salida del diodo el canal B. Y vamos a ver qué pasa. Pues va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a apagar los otros canales. Vamos a centrar nuestras señales. Y como ya dijimos que a la salida del diodo es voltaje directo, pues esto lo paso a corriente directa. Y aquí estamos observando lo que está pasando en el diodo. Entonces aquí puedo cambiar este valor, esta escala, para tener una lectura más visible. La cambio a 10 en ambos y observamos pues exactamente lo que pasó en los circuitos anteriores, ¿verdad? Es decir, me está convirtiendo ese voltaje alterno en voltaje directo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de cambiar de circuito? Yo, maestro, para mostrar, por ejemplo, en las prácticas aparecen recuadros donde se deberían de dibujar las señales. En este caso, con Proteus, nada más con que las mostremos ya es suficiente. O sea, no hace falta dibujarlas en ningún lugar ni nada. Ah, ok, qué bueno que me preguntas eso. Efectivamente, en la práctica hay unas cuadrículas donde se les pide dibujar la señal. En esta y en muchas prácticas aparecen esas cuadros,
como estos que les estoy mostrando. Por supuesto que eso es cuando estamos en clases presenciales, pero ahorita la forma en cómo van a demostrar esas figuras pues es con el video. No es necesario que hagan esos dibujos en el manual de prácticas. Ustedes van a mostrar en su video lo que sucede cuando ustedes ya pusieron todos circuitos, su osciloscopio, generador de funciones si es el caso. Tal como ahorita lo fui haciendo, ustedes me van a demostrar en su video el resultado de cómo funciona la práctica en el video. No es necesario que me vayan explicando cómo fueron conectando cada elemento. Yo lo que quiero ver es el circuito ya funcionando y lo que ustedes están narrando de lo que sucedió con la práctica. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno. En las siguientes prácticas, jóvenes, la práctica número 5 habla del transformador, ya hablamos ahorita del transformador, pero en la práctica 6 hablamos de un rectificador de onda completa, y la 7 es la fuente de poder completa. Aquí se les va a pedir, se les pide en la práctica 7 que construyan la fuente de poder completa. Para construir la fuente de poder completa, pues necesitamos saber cómo trabaja el rectificador de onda completa. Es decir, ahorita hemos utilizado un solo diodo. Y un solo diodo lo único que hace es rectificar un ciclo, mientras que un rectificador de onda completa pues rectifica ambos ciclos. A esos elementos se le llaman puentes rectificador. Bueno, en el osciloscopio, perdón, en Proteus, bueno, voy a armar un circuito nuevo, un nuevo proyecto. Lo dice que no lo grabe, pues ya lo tenía ahí guardado. Bien, tengo mi espacio de trabajo, vamos buscando los elementos que vamos a usar para trabajar con el puente rectificador. Obviamente vamos a seguir trabajando con un transformador. Entonces nos vamos a la sección de inductores y voy a seleccionar pues un transformador simple, es decir, los de laboratorio son con derivación central. Bueno, para no perdernos, mejor voy a utilizar exactamente como en el laboratorio, uno con derivación central, lo guardo en mi cajita. Voy a trabajar con un alternador. Alternador, ahí está, alternador, ese, en simuladores primitivos, digámoslo así, alternador, lo meto en la cajita. Voy a utilizar una misma resistencia de un K, que es la que me sirve de resistencia de carga. Vamos a ponerle una de un K. Bueno, ya tengo todos los elementos que voy a utilizar. Lo único que me falta es el puente rectificador.
Nada más que si yo le pongo puente, vamos a ver si me lo encuentro. Pues no, porque el Proteus lo reconoce en inglés. Entonces, pues tengo que saber cómo se dice puente en inglés, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes me puede decir? Bridge. ¿Verdad? Bueno, pues si no, no sé cómo se escribe, cuando menos pongo las primeras letras. Bridge. Me va a aparecer ahí un montón de cosas, pero si le pongo completo, bridge, aquí ya me aparece ese puente rectificador que ocupa. Pues aparecen muchos, ¿verdad? Puedo utilizar el genérico. Lo doy doble clic y lo meto en mi cajita de trabajo. Bien, ya tengo todo. Vamos a empezar a conectar nuestro diagrama, así como me lo muestra la práctica. Una fuente de corriente alterna, mi transformador y mi fuente rectificador. Bueno, me traigo mi alternador, lo meto a mi espacio de trabajo, vamos a aumentar aquí un poquito. Traigo mi transformador, pongo mi bridge, mi fuente rectificador y mi resistencia de carga de salida. Listo. Bien, ¿cómo lo conecto? Pues tal como me sugiere la práctica, ¿no? Mi primario, pues a la fuente de alterna. Y mi secundario, pues aquí yo puedo conectar los extremos o la derivación central. Ya sabemos que en los extremos me va a entregar un voltaje y en la derivación central me va a entregar otro. Eso, pues eso ya lo entendemos. Pero los extremos del secundario deben de ir a esta parte del rectificador. Por lo tanto, vamos a ir haciendo todas esas conexiones. Vamos a conectar aquí mi señal de entrada, mi interno. Ahí tengo mi señal alterna. Voy a conectar mi salida del transformador a la fuente rectificador. Así. Con eso hice esto de aquí arriba. ¿De acuerdo? Y mi salida rectificada es en este punto y en este punto. Entonces voy a voltear la resistencia y mi salida la voy a conectar a mi resistencia de carga entre estos dos extremos. Aquí está mi salida del rectificador. ¿De acuerdo? Algunos de ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué ya cruzó esta línea con esta? No. Si no hay un punto de conexión, significa que no se están tocando estos cables en lo físico. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vamos a ponerle, vamos a editar las propiedades de nuestra fuente de energía alterna a 120, 60 Hz, que es la señal alterna que nos manda la Comisión Federal. A este vamos a ponerle un coupling de 0.1. Y ya, es todo lo que tengo que hacer, solamente para visualizar lo que va a suceder en el rectificador. Me traigo un osciloscopio. Bueno, y lo que quiero visualizar, a ver, vamos a ver qué pasa en el primario, y en el canal B quiero ver qué pasa en la salida del rectificador.
Vamos a poner a correr este circuito. Aquí me apareció un error. Mira, antes de cualquier cosa, déjenme guardar el proyecto y le voy a poner. Le voy a poner fuente de poder porque vamos a llegar hasta ese punto. Bueno, vamos a ver qué pasó aquí. Voy a quitar esta señal del primario, del punto primario, y solamente lo voy a correr así. No, aquí tengo un problema. Déjame ver si en los mensajes me aparece algo. Déjame ver si es el coupling. No me ha llegado un valor demasiado raro. Vamos a ponerle 0.5, 0.5. Y veamos si esto corre correctamente. Vamos a ver si es que me falta aquí un punto de tierra. Vamos a ponerle aquí un punto de tierra, que es la salida del rectificador, es mi punto de tierra, igual que la resistencia. A ver, vamos a ver si ahí está. Bueno, el único canal que está ahorita conectado pues es el canal B. Voy a apagar canal B, canal D, canal C. Voy a centrar todo lo demás porque el canal A ahorita también lo voy a conectar. En 0. Voy a centrar mi salida B a 0. Ok, mi salida pues es corriente directa porque es un rectificador. Aquí mi escala lo voy a cambiar a 10. Esto también lo voy a poner a 10. Ahí tenemos. Esta señal pues tiene un estado del tiempo muy cambiante, por eso lo estoy viendo así. Pero yo puedo cambiar esta señal, este tiempo, para que se detenga, para que la señal pues esté estable. Entonces de esta manera estoy observando aquí algo que me está diciendo qué está pasando en la salida del rectificador. Pero para que la vean completamente bien este comportamiento voy a hacer lo siguiente. El canal A lo voy a conectar a la entrada del rectificador. Entonces con el canal A voy a ver la entrada y con el canal B la salida del rectificador. Lo ponemos a correr. Y, a ver, permítame. Estoy conectando mal esto. A ver. Este punto. Ay, buenos días. Y sin azúcar. Bien. Armado. Mamá, ya, grabando de ya se va. Ah, pues ya llegó. Auxilio. ¿Cómo camina? Por eso está dando besos. Permítame que la eche así. Pero si lo vas a hacer chocolate sin azúcar. Ay, ¿y los demás? Voy a eliminar ese punto de visualización y lo voy a poner en el primario. Ahí tenemos el comportamiento. Si se fijan que lo que tengo como entrada pues es una señal alterna, un poquito desfasado por el efecto pues del acoplamiento, pero vean que en la entrada tengo una señal alterna
¿Y qué estoy observando en la salida del rectificador? Pues una señal completamente rectificada. Es decir, la parte negativa la pasó a la parte positiva. Y por eso se le llama rectificador de onda completa. Muy diferente a cuando tengo un solo diodo. Un solo diodo lo que hace es elimina la parte negativa. El puente rectificador no lo elimina, sino lo pasa a la parte positiva. Y ahí tenemos pues el funcionamiento del puente rectificador. ¿Alguna pregunta, joven? No. Bueno, Profe, sí. ¿qué pasa si ponemos un... ¿Cómo se llama este? El que estaba mencionando anteriormente, antes de transformarlo. La señal quedaría solamente positivo y cuando lo pasemos en un puente, ¿cómo quedaría la señal? A ver, ¿El diodo? a ver, quiero otra vez, barajémela despacio y voy a subir tantito el volumen porque lo tenía abajo. A ver, dime. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué pasaría antes de poner el yodo, antes de transformar la señal a elevar la potencia y después pasamos por el puente? ¿Cómo quedaría la señal? Si aquí le pongo un diodo, Ay, tu mamá no yo que le necesitamos, o yo que le necesitamos a Diana. pero bueno, se lo podemos poner, pero el asunto es que eso no es práctico, es decir, o utilizo un diodo o utilizo un puente rectificador. Cuando utilizo un solo diodo, lo que voy a tener acá pues es una señal rectificada nada más a la mitad, es decir, me va a quitar la parte negativa. Pero con el puente rectificador no me lo elimina, sino lo pasa a la parte positiva, que es justamente lo que estoy viendo en el osciloscopio. ¿Ves? Si te fijas que la señal azul está, o sea, ambos ciclos de la señal alterna están en la parte positiva, mientras que con un solo diodo elimino la parte negativa y aquí veríamos esto plano. No sé si a eso te refieres, es que colocar aquí un diodo como tú lo sugieres, eso no es práctico. O utilizo el diodo o utilizo el puente rectificador. ¿Sí, a eso te referías? Pues no escuché lo que dijo porque se me trabó. A ver, vuelvo a decir. Tú me estás sugiriendo que qué pasaría si aquí, en este punto donde estoy señalando, conecto un diodo. ¿Es correcto? Yo me refiero atrás, antes de convertir la señal, a elevarla, a darle más potencia. Aquí. Aquí. Ahí. Ahí le conecto un diodo. Bueno, pues lo que voy a tener es que me va a rectificar la señal alterna en la parte negativa, o sea, la parte negativa desde aquí me la va a quitar. Bueno, pues en Proteus pues no hay problema, pues yo lo puedo experimentar, ¿no? Vamos a quitar esta conexión. Y la que traga su café a la hora que lleva la leche. Es decir, bueno, necesito pues traerme un diodo, 1N4007. 1N4007, diodo. Y me traigo este diodo aquí y lo conecto a la señal alterna y luego lo meto al transformador. Antes de correrlo, pues ¿qué creen que va a pasar? Pues obviamente que al primario del transformador ya le va a llegar una señal rectificada.
El asunto es que físicamente, en lo físico, el transformador trabaja, para que haga su trabajo inductivo, lo hace con señal alterna, no con señal directa. Pero vamos a ver qué pasa. Y bueno, aquí ya me apareció un error. Si te fijas que el mismo Proteus me aborta el asunto, o sea, no me deja hacerlo. Falla. O sea, ¿por qué? Porque este transformador, para que haga su función, su señal debe ser la alterna. Y ya con este dedo le estoy dando en la torre a esa señal alterna, lo estoy convirtiendo a directo. Por eso es que no me funciona. Entonces, no sería correcto poner ese dedo ahí. Vuelvo a correr. Y ahí tengo mi señal rectificada. No sé si te respondí tu pregunta. Ya me respondió. ¿Sí? Bueno. Bien, jóvenes, en la siguiente práctica, en la 7, se les pide armar toda la fuente de poder completita. Obviamente, una fuente de poder, ahí lo van a ver en los apuntes cuando lo lean. La fuente de poder completa consta de un transformador, ya lo experimentamos, un rectificador, ya lo experimentamos, el filtro, que no es más que un capacitor, y un regulador de salida. Entonces, el regulador de salida, bueno, el filtro lo que hace es ir aplanando esa señal rectificada, porque si observamos, lo que sale del rectificador pues es una señal ya continua, pero todavía pulsante. Esa señal pulsante, cuando la introducimos a un circuito electrónico como una tarjeta de una computadora, pues es dañino. Es decir, a una tarjeta electrónica se le debe de introducir una señal continua, una rayita, sin ninguna fluctuación. Entonces, lo que hace el filtro es ir aplanando esa señal que me entrega el rectificador. Sin embargo, pues todavía tiene pequeños rizos que todavía siguen siendo nocivos para un microprocesador. Es decir, con esta pequeña fuente que tenga rizos, pues puedo dañar un microprocesador. Entonces, lo que se hace es introducirle un regulador. Este regulador se va a asegurar que, aunque haya ciertas fluctuaciones en la entrada, él me va a entregar una señal plana. En el laboratorio, por fines experimentales, pues utilizamos la serie 78, 78XX, y la XX, pues dependiendo del valor de voltaje de salida, pues aquí aparecerá un número. Si el voltaje de salida quiero que sea de 5 voltios, pues debo de comprar o seleccionar el 7805. Si yo quiero que salgan 9 voltios, pues sería el 7809, o el 7812, o el 7824. Entonces, cuando ustedes vean la práctica, se les va a pedir que utilicen el 7805. Aquí en sus materiales que se pide el 7805 y un capacitor de 3330 o 4700 microfaradios. Es un capacitor muy grande que nos va a ayudar a filtrar bien la señal del rectificador. ¿De acuerdo? Bueno, vamos aquí al circuito que estábamos trabajando y voy a romper esta línea de conexión para aquí introducir lo que necesitamos para la fuente. Digamos que aquí les estoy explicando ya cómo armar la práctica 7. Bueno, pues aquí voy a necesitar un filtro y luego el regulador. Bueno, voy aquí a la zona de capacitores y tengo que buscar un capacitor electrolítico, o sea, que tenga polaridad positiva y negativa. Vamos a poner aquí electrolítico.
pero no me aparece un valor de los que necesito. Entonces, vamos hacia arriba, vamos a ver si en los genéricos, animado, vamos a todas las categorías y voy a buscar uno que sea de 3300. Por ejemplo, aquí vemos, aquí está, 3300, no, pero son picofaradios. Necesito uno que sea en microfaradios, porque picofaradios son capacitores muy, muy pequeños. Entonces me desplazo hacia abajo y aquí estoy entonces en la zona de picofaradios. Aquí ya estoy en la zona de microfaradios. 1000. Aquí está 470 microfaradios, todavía estoy algo lejos. Déjame ver si le pongo 3300. Aquí están, 3300. Vamos a ponerle uno que sea 50 voltios. Acá lo tenemos, lo ponemos en nuestra cajita. Bueno, ya tengo mi capacitor, que va a ser mi filtro. Y de una vez me busco el regulador 7805. Aquí lo tenemos, es este. Es un regulador de 5 voltios que soporta máximo 1 ampere y me entrega una salida positiva. Tengo mi VI, mi VO y ground, exactamente como lo marca acá en la práctica. Es decir, el 7805 tiene un in, un out y un out, o sea, para ajustarse o para conectarse a tierra. Bueno, entonces, lo primero, en la primera parte de la práctica les pide solamente que conecten el capacitor. Entonces, introduzco mi regulador, ya lo tengo aquí. Bueno, pero lo primero que nos piden es que conectemos un filtro o un capacitor. Le damos vuelta, conectamos nuestra salida y conectamos su resistencia de carga. La resistencia de carga, pues digamos, es para la que necesitamos para hacer la medición final. Entonces conecto mi carga, que es la resistencia, a mi punto de tierra. Y con mi osciloscopio voy a medir la salida del rectificador, pero ya con filtro. Vamos a ver qué pasa. Vean lo que pasó. La señal azul es el canal A. Entonces aquí observo que ya tengo una línea recta, pero todavía teóricamente ahí tiene pequeños rizos. Por eso es necesario que le ponga un regulador. ¿Sí se fijaron? ¿Hay alguna duda de qué es lo que hizo el filtro? Va de nuevo, jóvenes. Miren, ¿qué pasa si desconecto el filtro y dejo conectado el osciloscopio? Si no tiene el filtro, tengo mi señal rectificada. Es una señal directa, sí, pero todavía tiene estos cambios que son nocivos para cualquier tarjeta electrónica. Esto no lo podría meter a una tarjeta electrónica o a un cargador de celular, por supuesto que no. Estas variaciones de voltaje directo me dañarían mi parte electrónica.
Entonces, cuando yo conecto el filtro, lo que hace el capacitor es oponerse, filtrar esos cambios de voltaje que hay en el rectificador. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahora voy a quitar esta línea de conexión y ahora me voy a traer mi regulador, que es el 7805, y lo voy a poner aquí. Bueno, VI, este es mi voltaje de entrada, que es el que va a venir de mi puente rectificador con mi filtro. El VO pues va a ser mi resistencia de carga. Aquí es donde va a estar la salida. Y mi resistencia la debo de conectar a mi punto de tierra y a la salida de mi regulador. El ground a tierra. ¿De acuerdo? Bueno, aquí mi osciloscopio, pues vamos a cambiarlo de vista, perdón, ese no, para conectar el canal A mi salida. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues ahí tengo ya cierto, bueno, aquí visualmente no me lo muestra. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a traernos un multímetro de corriente directa y lo voy a conectar aquí en la salida. Vamos a ver qué nos muestra ese multímetro. Vean, aquí tengo 5 voltios. Significa que el regulador, acá en la entrada, me llegó un voltaje diferente que me está entregando el rectificador, ya con su filtro, y el regulador me lo está regulando a 5 voltios exactamente. Y esta es la fuente de poder completita, jóvenes. Digamos que esta es la práctica 7. ¿Preguntas, jóvenes? Por el momento no, profe. Bueno. Voy a grabar mi proyecto. Bueno, entonces pues ya tenemos elementos ahí pues para llegarle hasta la práctica 7. La parte final de la competencia pues habla ahí de transistores, ahí no tiene mayor pierdes, hay que seguirle los pasos a la práctica, traernos aquí a nuestro espacio de trabajo un transistor e ir siguiendo pues ahí los pasos que nos marca la práctica. Cualquier duda pues la aclaramos en siguientes conexiones. Pero quiero ir a la parte de amplificadores operacionales y a la parte de tiristores. Entonces, ustedes obviamente pues leerán ahí pues la parte de teórica y me voy a traer el proyecto que ya tengo aquí guardado de tiristores. Bien, aquí tengo un dimmer con un triac. Un triac, jóvenes, es un tiristor que cuando le aquí en mero enfrente, estaba limpiando, se ve arrancando un saco y estaba yo desde temprano me puse a todo por rabia que me
a qué momento quiero que el triac pueda conducir su carga. Bueno, para ejemplificar eso, pues yo aquí construí un dimmer, es decir, un control de iluminación de una lámpara. Lo que va a hacer este dimmer o este potenciómetro que tengo aquí es regular la cantidad de corriente a través del diac que yo quiero que entre a la compuerta de un triac. Dependiendo de qué tanta corriente se suministra la corriente, el triac va a dejar pasar más o menos energía alterna a través de sus terminales. Y de eso se trata este dimmer. No es exactamente algo que ustedes vayan a construir que les pida yo ahí en la práctica de tiristores. Este circuitito lo construí pues para que ustedes vean el trabajo del triac. Bueno, déjame poner a correr este programita, este circuito. Independientemente de lo que esté pasando en el osciloscopio, que de hecho lo voy a quitar, lo que quiero que vean es el efecto en la lámpara. Con este potenciómetro yo puedo, un potenciómetro, perdón, es una resistencia, voy a aquí ampliar un poquito la vista. Para que se animen a ver. Luego mi mamá Ahí no está. se puede bajar. En cuanto llegue Ale, así que le haga el papelero ya se baja Ale Ahí está. y allá tenga todo. Bueno, lo que quiero que vean es que este potenciómetro es una resistencia variable. Es decir, yo físicamente yo puedo estar moviendo su perilla para modificar su resistencia, y lo que vamos a hacer con este circuito es a través del diac modificar el disparo de este triac. El disparo significa qué tanta energía va a dejar pasar el triac a través de sus terminales de salida, que se llaman MT1 y MT2. Entonces, tengo una señal de alimentación de 120 voltios, que aparentemente están conectados para que pase por una lámpara y luego por el triac, pero el triac va a decidir qué tanta energía va a pasar por la lámpara. ¿Cómo? Por medio del disparo de su compuerta, que es una de las terminales del triac. Bueno, lo voy a poner a correr. ¿Y qué pasa si yo empiezo a modificar la resistencia? Bueno, vean qué es lo que va a pasar con la iluminación de la lámpara. Ahí va a ir cambiando. Si se fijan, ahí ya no se iluminó completamente, hasta que llegue un momento en que se apaga. Y ahí está completamente apagado. ¿Sí? Entonces, en este tipo de aplicaciones es donde se utiliza el triac para controlar elementos de corriente alterna, como bien puede ser una lámpara, como bien puede ser un motor, un ventilador, etc. ¿De acuerdo? Pero en la práctica de tiristores se les pide que armen un circuito a través de un optoacoplador, y les pide ahí en específico un optoacoplador que es el 3011. Nada más que el problema es que en el simulador Proteus no existe ese optoacoplador, entonces tenemos que buscar una alternativa. Bueno, déjenme mostrarles, aquí creo que ya tengo ese circuito. Triac con optoacoplador, es este. Bien, jóvenes, aquí tenemos más o menos lo que ustedes van a hacer en la práctica, ¿sí? Tenemos un optoacoplador. ¿Qué es un optoacoplador? Un optoacoplador es un elemento que
acopla ópticamente la parte digital con la parte análoga o la etapa de potencia. Es decir, es un elemento que cuando nosotros energizamos sus pines de entrada, adentro hay un LED, un foto LED, que emite un rayo de luz hacia la compuerta de un fototriac. Entonces, es a través de una luz interna que se acopla la parte digital con la parte alterna. En la práctica, les pido que armen un timer 555 que funcione como un generador de pulsos para que el optoacoplador, cada vez que el pulso se genere un pulso de reloj, esté encendiendo esta lámpara que está conectada a una fuente de alterna. Entonces lo que yo puse aquí es un elemento que es un generador pues de pulsos de reloj. Aquí, así se llama, generador de pulsos de reloj, que está aquí en sus instrumentos. Y lo que le puse es que sea pulso, que sea de 5 voltios, que cada pulsito valga 5 voltios, tal como lo haría el timer que se les pide en la práctica. Que sea del 50%, se me aparece por default, 50% apagado, 50% encendido, y que el periodo sea de 5 segundos. Esto aquí yo lo puedo modificar en cualquier momento. Entonces fíjense que lo que conecté es ese pulso de reloj al positivo del fotoled que tiene el MOC 3021, que es el que van a poner en la práctica, porque el 3011 que les sugiero no existe. Y la parte negativa de este fotoled pues va a través de una resistencia 330 a tierra. Entonces cada vez que aquí se genera un pulso reloj, se va a encender este fotoled, va a disparar este fototriac, y ese disparo lo va a generar hacia la compuerta de un triac. En este caso estoy utilizando el triac U204L3. Les sugiero que usen este porque el MAC 2A6 que pongo en el manual de prácticas no existe en el Proteus. Ese es cuando estamos en clases presenciales, es el que hay en el laboratorio. Pero aquí en práctica les sugiero que usen el U204L3. Bueno, voy a poner a funcionar la práctica. Y vean lo que está pasando. Bueno, aquí lo que voy a hacer es meter un osciloscopio para que vean lo que está pasando en el pulso del reloj. Voy a apagar aquí todos los canales y solamente voy a poner el canal. Vean ahí la señal cuadrada que me está generando el pulso del reloj. ¿Sí? Y ese pulso del reloj que están viendo corresponde, cada vez que el pulso del reloj es positivo, cuando sube aquí el escaloncito, se enciende la lámpara. Pero esta lámpara está controlada por una señal alterna de 120. Imagínense que una lámpara de 120 y la quiera encender con un dispositivo digital que maneja 5 voltios, pues jamás lo podría hacer. Pero sí lo puedo hacer a través de un triac que está controlado su compuerta por un optoacoplador. Voy a hacer aquí una modificación a la fuente de pulsos de reloj. Le voy a poner que sea, en lugar de por periodo, le voy a poner que sea una frecuencia de 1 Hz para que vean el efecto. Vean ahí que cada segundo está cambiando esta fuente de... Esta lámpara se está prendiendo y apagando cada segundo.
Yo puedo jugar aquí con la señal de reloj. Le puedo decir que ahora sean 60 Hz. Y ese encendido y apagado pues se va a ver mucho más frecuente, ¿verdad? De hecho ya ni lo veo, porque 60 Hz es una frecuencia muy alta, ya el ojo humano no lo percibe, ¿verdad? Entonces en lugar de 60 Hz vamos a ponerle que sean 0.5 Hz. Y vean que aquí la lámpara se está prendiendo y apagando más rápido, con más frecuencia. Entonces, en sí, esto es lo que les pido en la práctica de tiristores. Solamente, porque miren, les voy a mostrar el manual en la práctica de tiristores. Este es de transistores. Ahorita vemos algo del amplificador operacional. Es la de tiristores. Y en la práctica de tiristores, pues obviamente ahí hay mucha teoría, pero en la parte de desarrollo se les pide hacer unos cálculos con SCR. Les aclaro, ahorita para la parte de ahorita no presencial, por favor omitan los pasos 1, 2, 3 y 4, porque el 4 les pido que armen un timer con un 555. No es necesario. Con un generador de pulsos de reloj, como lo hicimos aquí en el ejemplo, ya nos evitamos de armar un circuito con timer. Entonces, en sí, nada más van a hacer el paso 5. Es todo lo que van a hacer para la práctica de tiristores. ¿De acuerdo? Permítame un momento. Sí, claro. Sí. Bien. Bueno, entonces, esa es la práctica 10. En la práctica anterior, la 9, se trata de amplificadores operacionales. Un amplificador operacional, ahí ustedes van a leer su parte teórica, tanto en los apuntes como en la parte de la práctica. Hablamos de un operacional LM741 porque es digamos, es el de los amplificadores operacionales que surgieron hace muchos años y que todavía en la actualidad se usan. Ahí en el laboratorio de electrónica de nuestra institución, pues es el que tenemos, ese es el LM741. Bueno, ustedes pues ahí sí pues les encargo que lean la parte teórica y yo me voy a centrar ahorita rápidamente a explicarles en Proteus pues cómo trabajarlo, ¿no? Bien, aquí en la parte de desarrollo me dice que con un amplificador operacional 741 lo conecte como comparador de voltajes, como el de la figura 9.2. Entonces me voy a la figura 9.2 y me dice que conecte el amplificador operacional así, un simple amplificador operacional que le introduzca un voltaje 1 y un voltaje 2, los va a comparar y me va a generar una señal de salida. Obviamente, lean por favor la parte teórica.
¿qué es lo que me va a entregar? Pues ahí, aquí dice perfectamente, en la parte teórica, que si B1 es mayor que B2, me va a entregar el voltaje con el que alimente el operacional. Si B1 es menor que B2, entonces me va a entregar la parte negativa del operacional. Bueno, eso, ¿cómo se hace en el Proteus? Bueno, yo aquí ya tengo, por cuestiones de tiempo y poder explicarles todo lo que quería explicarles, me puse pues me puse a hacerlos, bueno, ya tenerlos listos para la sesión online. El M741. Y aquí lo tenemos jugando. Es decir, cuando ustedes vayan a empezar a hacer la práctica, tienen que buscar en sus dispositivos un LM741. Entonces, lo ponen aquí, en su espacio de trabajo, y lo que tienen que conocer en la parte teórica, que son todo este montón de pines que tiene el amplificador operacional, ¿sí? El amplificador operacional pues tiene una entrada positiva, no inversora, y una entrada inversora, que son estas dos que tengo aquí en el circuito. A la entrada no inversora le estoy conectando un voltaje B1. Obviamente aquí en la parte de sus instrumentos tienen que buscar un generador de DC y lo conectan aquí. Son estos dos de aquí. Entonces, a la hora que le dan editar, yo le pongo aquí, este va a ser B1, tal como me lo piden en la práctica, y yo aquí le voy poniendo valores de voltaje. Entonces, yo aquí en la práctica les pongo una tabla. ¿Qué pasa si B1 vale 10 voltios y el B2 vale 0? ¿Qué pasa si vale 9 y este 1? ¿Qué pasa si este es 8 y este es 2? Entonces, ustedes van a ir poniendo todos estos valores y van a ir poniendo sus resultados. Obviamente en su video no me van a ir explicando cada uno de ellos. O sea, ustedes ya van a tener sus valores llenos y en su video nada más van a ir hablando. Los resultados que obtuvimos es esto. Cuando el valor de B1 fue mayor que B2, obtuvimos todo esto. Pero ¿qué pasa en el momento que B2 es mayor que B1? Pues obtuvimos este valor y con eso se comprueba la parte teórica de lo que hablábamos ahorita, una formulita que les acabo de enseñar ahorita, ¿verdad? Entonces vean que tenemos el pin 7 y el pin 4 conectado. El pin 4 es BS menos, es tierra, o el valor negativo de la batería. Y el pin 7 es BS más, es el voltaje de alimentación positivo, que lo tengo al positivo de una batería de 9 voltios. Y en la salida le conecté un voltímetro, ¿de acuerdo? Entonces el primer paso pues obviamente es conectarle así tal y cual como dice la práctica. Vamos a ponerle aquí 10 voltios y aquí le voy a poner 0 voltios. Lo pongo a correr y me aparece 0.93, es decir, muy cercano a tierra. ¿Por qué? Porque B1 es mayor que B2, por lo tanto el voltaje de salida pues es BS menos, es decir, punto de tierra. ¿Qué pasa? Y bueno, yo aquí para irme un poquito más rápido, ¿qué pasa si B2 ahora vale, bueno, según la tabla, ahora quieren que este valga 9 y este valga 1? Bueno, vamos a ponerle a este 9 voltios y a este le ponemos 1 voltio. Observamos que ahora esto vale 8 voltios, lo cual me parece, a ver, déjame ver si no voy a parar esto.
9 voltios en B1 y 1 voltio en esta otra parte. Pues sigue siendo B1 mayor que B2 y me aparecen 8 voltios. Bueno, todos esos valores ustedes los van a tener que ir anotando, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando B2, por ejemplo, aquí vale este 9, y qué pasaría si B2 valiera 10 voltios? Al revés, o sea, este 10 y este 9, lo corremos y aparecen esos 8 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, este amplificador operacional en este momento está trabajando como un comparador de voltajes. En su práctica, esa es la primera parte. En la segunda parte les pide que ahora conecten el operacional como la figura 9.3, aplicar voltajes y ver qué pasa con el comportamiento de la salida. Y luego les pide que armen el circuito como el de la 9.4. Se les solicita que pongan un generador de funciones y ver qué pasa en la salida con un osciloscopio. ¿Qué más? Bueno, aquí se les sugiere que la RF valga 10K y RIN valga 1K. Estas gráficas, como ya dijimos, no las van a dibujar, solamente las van a explicar los resultados en su video. Una vez que construyeron ese circuito del paso anterior, se les pide que modifiquen los valores de RF y RI para ver qué pasa en el osciloscopio. Lo que vamos a tener, jóvenes, es que la señal se va a ver afectada. Dependiendo de los valores de RF y RI, el amplificador operacional va a trabajar de otra manera. Y entonces son un montón de gráficas porque cuando estamos en sesiones, digamos, presenciales, pues en el reporte de práctica, pues sí, me van dibujando pues todas las señales que van apareciendo en el osciloscopio. Pero para este caso, como estamos en sesiones online, pues lo que me van a mostrar en su video son los resultados que ustedes están viendo en el osciloscopio. ¿De acuerdo? Bien, y eso es lo que tenía que explicarles el día de hoy. Con esto, digamos, y espero que tengan ustedes ya los elementos necesarios para trabajar con todas las prácticas de la competencia número 2. Estoy volviendo aquí a mi pantalla de Teams, permítanme. Jóvenes, ¿alguien grabó la sesión? No sé, profe. Es que veo que alguien la grabó, pero nada más quería saber si sí, para que luego me compartan el video, que la suban a YouTube y me la puedan compartir, porque yo no se me ocurrió pues grabarla, ¿no? O sea, sí sería bueno incluso por aquellos que no estuvieron, no sé exactamente, al final, déjenme ver, estamos 22, están ausentes 7. Entonces, esos 7, pues no sé por qué no se conectaron, pero seguramente luego van a tener un montón de dudas para las prácticas. Y pues sería complicado volver a repetir todo lo que hicimos ahorita, nada más para los que están ausentes. Entonces, si alguien tuvo la ocurrencia de grabar el video, pues sería muy bueno que nos lo pudiera compartir el link. Si lo puede subir por ahí a un canal de YouTube y nos pudiera compartir el link.
o me lo comparte a mí y luego ya se los mando a todos. Sí, está bien, profe. Sí, grabaron la sesión, profe. Pues no sé desde qué minuto hayan empezado a grabar. De hecho, ahorita se está grabando todavía. Sí, así es. Bien, jóvenes, pues miren, ya creo que se cumplió ahorita el objetivo de poderles explicar cómo trabajar el resto de las prácticas de la competencia número 2. Yo espero que pues tengan los suficientes elementos y de cualquier manera, pues cualquier duda podríamos hacer una conexión para pues explicar algún detalle en específico, ¿no? Pero por lo pronto pues ya tienen herramientas para trabajar el resto de la competencia. La competencia tiene una fecha de cierre, es el 22 de noviembre, para que ustedes tengan pues ahí el cuidado de cumplir con los tiempos, ¿no? Para pues no meternos ahí en un rollo de tener que ampliar las fechas, porque luego sí me meten ahí en un problema de configuración del módulo, ¿verdad? Entonces, por lo pronto, pues no tendríamos conexión de aquí al 22 de noviembre, a menos que así se requiriera. Tendríamos nuevas conexiones para comenzar a trabajar la competencia 3. Ahí sí va a ser necesario varias conexiones para poder explicar álgebra de Boole, mapas de Carnot y diseño de circuitos digitales. Entonces, allí pues sí tendríamos conexiones un poquito más continuas hasta que tengan lo necesario para la competencia final de la materia. Veo por ahí en el Moodle que ya algunos de ustedes están trabajando con la actividad 1 de la competencia 2, y hay 3 personas que parece ser que ya subieron algo. No lo he calificado, o sea, conforme vayan llegando las notificaciones, pues haré lo propio. Bien, si no hay algo más que comentar, jóvenes, pues cerramos la conexión del día de hoy. Estaría pues yo atento a sus dudas y poderlas resolver en lo individual, o si es necesario hacer una conexión para todos. Está bien, profe, gracias. Muy bien, profe, gracias. Nos vemos. Bueno, que tengan buen día y échenle ganas a la competencia, jóvenes. Entonces Gracias, ya, profe. ¿3?